Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a este programa Soportando la Sana Doctrina. Esto es dedicarnos al estudio de la Palabra de Dios en algunos asuntos que pueden ser controversiales, de difícil interpretación. A veces hay más de una forma de ver las cosas y no obstante creemos que la Palabra de Dios, siendo una, debiera ser interpretada correctamente. Es el caso del tema que nos va a ocupar hoy: dos pueblos de Dios. ¿Será que podemos pensar, creer que hay dos pueblos de Dios? ¿De qué trata esto? ¿A qué se refiere? Bien, hay muchos hermanos creyentes que suponen que existe la iglesia, el pueblo de Dios, que el Señor Jesús dijo que heredaría las promesas del Antiguo Testamento. Pero aquí que especialmente cuando leemos las profecías de Apocalipsis y que mencionan a Israel y las tribus de Israel, se supone entonces que estamos frente a un segundo nuevo pueblo, los israelitas. Tanto es así que en los movimientos políticos, especialmente aquí en el país del norte, aquí en Estados Unidos, se cree que como consecuencia de que hay un nuevo pueblo de Dios, el pueblo israelita, el apoyo político y aún económico que se le pueda dar a este pueblo sería entonces para apoyar lo que la profecía bíblica dice. En consecuencia, Israel literal, carnal, el que existe hoy en Israel, debería merecer el apoyo porque la profecía de Apocalipsis así lo dice. En otras palabras, ciertos políticos entienden que hay que apoyar a Israel porque la profecía señala que Israel tiene un papel importante en el tiempo del fin y por lo tanto todo apoyo que se le dé al partido ganador, porque el texto bíblico en Apocalipsis nos menciona que los 144,000 proceden de Israel, de las 12 tribus de Israel. 12,000 de aquí, 12,000 de allá, y por lo tanto apoyar al Israel de la profecía de Apocalipsis es apoyar supuestamente al Israel carnal, al Israel que hoy está como pueblo allí en Israel, el Israel ortodoxo. La pregunta ¿es correcta esta interpretación? De allí el planteo: dos pueblos de Dios. Vamos entonces a mirar el libro de Apocalipsis, ver algunos textos y lógicamente estudiar y ver si realmente cabe un segundo pueblo de Dios. Nuevamente, tenemos la iglesia, los gentiles como pueblo de Dios, que Jesús mismo señala como tal. Podemos leer quizás primeramente ese primer versículo, el de Mateo capítulo 21. Luego de examinar la parábola que él allí va a contar de los labradores malvados, abrimos pues entonces Mateo capítulo 21, desde el versículo 33, y llegar finalmente al versículo 43, que es clave allí para hablar de una apertura a un nuevo pueblo de Dios, los gentiles. Miremos: oído otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, acabó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo.
Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Notemos que Jesús les hace la pregunta para que ellos, al dar la respuesta, se apliquen sobre ellos mismos la sentencia. La respuesta de ellos es: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús dice: nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y ahora sí, entonces, el texto más importante de esta porción. Allí Jesús quita el reino de Dios dado a los judíos y lo da a gente, a los gentiles. Leemos el texto. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente, gentiles, que produzca los frutos de él. Por lo tanto, el pueblo de Dios serán ahora constituido por gentiles de todas las razas, incluidos algunos judíos. Decimos algunos, no la nación judía. Tampoco que esta nación judía, al final del tiempo, llegue a ser nuevo pueblo de Dios, que es lo que queremos estudiar. Que basado en el Apocalipsis hay quienes sostienen que el Israel carnal es ahora un nuevo pueblo de Dios. Bien, vamos a mirar entonces Apocalipsis ahora, propiamente. Algunos textos que nos van a ayudar, como es el caso de Apocalipsis capítulo 7, al hablar de la formación del último pueblo de Dios, los 144,000. Reparemos cómo lo muestra. Capítulo 7 entonces de Apocalipsis, los primeros versículos. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son esos siervos? Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, según este versículo, estaríamos frente a un nuevo pueblo de Dios, constituido por israelitas. Y en consecuencia, la iglesia, de la que Jesús dijo que hereda el reino de los judíos, el reino será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Vamos a llamarle primer reino, ahora es sucedido, no reemplazado, sucedido por un segundo reino, el reino de Israel. Y en consecuencia, para el tiempo de fin tendríamos en paralelo 2 reinos, 2 pueblos que representan el reino de Dios. ¿Es esto correcto? Esta es la pregunta, el planteo que hoy queremos hacer. Traemos este estudio porque no solamente que hay confusión, esto importa saberlo, sino por el apoyo que creemos erróneo que políticamente dan los gobernantes de este país, en particular al Israel. Aquí no hacemos ningún intento de política ni defender a una parte de este conflicto que hay especialmente en Israel con los palestinos, con países como Irán, países islámicos. Nuestro ánimo no es introducirnos en la política, si habrá que apoyar a un país o al otro, sino que el apoyo que este país cristiano, evangélico, le da a Israel, lo hace mayormente porque supone que el Israel cumple la profecía bíblica. Los 144,000 derivan de las tribus de Israel y por lo tanto Israel merece el apoyo porque forma parte de la profecía. Es decir, estaríamos apoyando a los ganadores, ya que Israel es el ganador con los 144,000. La pregunta es, ¿sigue siendo esto correcto? Ese es el planteo que queremos hacer. Seguimos leyendo todavía, vamos a mirar
todavía seguimos con el texto, miremos las tribus en sí. Esto es capítulo 7, seguimos allí, donde quedamos. Comienza a hablar de las 12 tribus. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, otros 12.000. De la tribu de Gad, nuevamente, 12.000. De la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la de Manasés, también 12.000 cada una. De la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de Isaacar. Aquí hay una situación, y es que Leví forma parte de las 12 tribus en Apocalipsis, pero en el original antiguo, del Antiguo Testamento, Leví no era parte de las 12 tribus. Es un detalle importante. ¿Cómo entonces se conforman las 12 tribus? Nuevamente, las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento se componían de 11 tribus, fuera quedaba Leví, y de la tribu de José, número 11, se partía en dos. Efraín y Manasés, los hijos de José. Y ahí entonces tenemos las 12 tribus. Sin embargo, acá estamos mirando que aparece Leví. Leamos otra vez, miremos. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados, de la tribu de Leví y de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados cada tribu. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados, de la tribu de José, notemos, ahí tampoco él debería estar, sino la mención de sus hijos. Y como se mencionó a Manasés, no aparecerá Efraín. ¿Sí? Otra vez vamos a repasar este punto para que lleguemos a una conclusión. La mención de las 12 tribus de Israel en Apocalipsis no coincide con las 12 tribus conocidas del Antiguo Testamento. ¿Hay alguna situación, alguna diferencia? Eso queremos mirar. Otra vez vamos a repasar las tribus y miremos que aparece Manasés, no está Efraín. Y entonces Manasés con su papá José, allí están las 2 tribus. Pero aparece Leví, que no debía estar, aparece también acá. A ver, miremos. Muy bien, allí empezamos de nuevo. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 7. Vamos a arrancar también allí. Muy bien. De la tribu de Simeón, habíamos leído ya primeramente la tribu de Rubén, aparece en el versículo 6. Quizás lo ponemos también para que se nos vaya fijando el nombre de las 12 tribus. De la tribu de Aser, aquí tenemos, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés. Notemos, ahí aparece Manasés y debería aparecer su hermano Efraín y ser quitado su papá, José. Y no es así, aparece Manasés y aparece José. Muy bien, avanzamos aquí, ya dijimos, Aser, Neftalí, Manasés. Simeón, Leví, que no debía estar, aquí aparece, e Isaacar. Zabulón, José, Benjamín, ya se mencionó de José, Benjamín. Y notamos, aparecieron las 12 tribus y falta una. ¿Podemos adivinar cuál falta? Otra vez vamos a arrancar del versículo 5. Vamos resumiendo lo que estamos leyendo. Ahí están mencionadas las 12 tribus. Nuevamente, aparece Leví, que no debía estar. Recordemos que en el Antiguo Testamento se quitaba la tribu de Leví y José se lo partía en dos. Se quitaba el nombre de José y aparecían sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Y así se completaban las 12 tribus. En este caso, vamos a mirar que aparece Leví, que no debía estar, y hay que quitar a uno. Y luego José debía partirse en 2, pero queda el nombre de José y Manasés, no aparece Efraín. La pregunta es, ¿qué tribu quedó fuera y que apareció Leví en su lugar? A ver, vamos a repasar y miraremos que es Dan. Dan es la tribu que quedó fuera. Miremos otra vez. De la tribu de Judá, Rubén y Gad, 12.000 cada tribu. De la tribu de Aser, Neftalí, Manasés. Ahí tenemos a Manasés, debería aparecer su hermano Efraín a continuación. No aparece. Simeón, Leví, que no debía estar, aparece y entonces a alguien hay que sacar. Y luego Isaacar. Y finalmente el último grupo de 3. Zabulón, versículo anterior, 8. Zabulón, José, que entonces acompaña a su hijo Manasés, pero José debía quedar fuera y que entre entonces Efraín en lugar de José, y Benjamín. No aparece entonces, ¿qué tribu?
Dan. ¿Reemplazado por quién? Por Leví, no, José. José reemplaza a Efraín. Entonces, José, Manasés forman los dos, está correcto. Solamente que debía ser Efraín y Manasés, los dos acá. José, reemplazado por Efraín, junto con Manasés, forman el dúo. Y luego entonces Leví, no estar y estar Dan. Esa es la forma correcta del Antiguo Testamento. Bien, esto nos va mostrando entonces que aquí hay una mención nominal, no es taxativa, no es puntual como la del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Por algún motivo se quitó a Dan, eso es indudable. Por algún motivo se metió a Leví en su lugar. Es inevitable, el texto así lo menciona. Por algún motivo queda fuera Efraín y se pone a su papá, José. Está bien. Pero podemos decir que estas tribus mencionadas en Apocalipsis 7 son literalmente las 12 tribus del Antiguo Testamento y en consecuencia estamos hablando de israelitas ortodoxos, los israelitas no cristianos, los que forman ahora el nuevo pueblo de Dios. Ese es el planteo que estamos escuchando. Bien, vamos ahora todavía a avanzar un poco más. Y es ver dos textos de Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 9, una forma extraña como Dios se refiere a los judíos. Y lo mismo también en el capítulo 3, versículo 9. Miremos, en el 2.9. Yo conozco tus obras, esto lo va a decir a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La pregunta es, al referirse acá el Señor, al revelar que es una blasfemia aquellos que pretenden ser judíos, no lo son, sino son los enemigos, sinagoga del diablo. ¿Se refiere a los judíos ortodoxos? ¿A los judíos del Israel carnal, del cual proceden las 12 tribus, supuestamente en Apocalipsis 7? Si reparamos en el texto, vamos a leer desde el comienzo, allí teníamos 2.9, 2.8, vamos a leer el mensaje inicial dado a Esmirna, Apocalipsis 2.8, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Notemos que se está escribiendo a cristianos, no a judíos, no a Israel, a cristianos, a los cuales se los apoda judíos. Esto es lo que importa. Este concepto del apodo judío a un cristiano, ya Pablo lo había traído en el libro de Romanos, texto que ya vamos a leer. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, es decir, a cristianos. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, está hablando a cristianos, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Por lo tanto, Esmirna es judía, mientras que los enemigos son sinagoga de Satanás, pero se atribuyen el título de judíos. Si logramos percibir el objeto del pensamiento que aparece allí. Nuevamente, se escribe a la iglesia cristiana de Esmirna. Dice las primeras palabras, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, aunque tú eres rico. Y la blasfemia de quienes son enemigos de esa iglesia, porque son sinagoga de Satanás y que se arrogan un título. Judíos. No, judíos en la iglesia de Esmirna. ¿Pero cómo es eso? Oh, los judíos espirituales, así estamos mirando, vamos a terminar la lectura, ver 3.9 también aparece el mismo fenómeno. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no son, los verdaderos judíos es Esmirna. Pero si Esmirna es cristiana. Bien, miremos el texto de 3.9. Leemos un poquito antes el versículo, allí el comienzo del mensaje a esa iglesia, el versículo anterior, 3.7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Notemos otra vez, se le escribe a una iglesia cristiana llamada Filadelfia, no es una iglesia judía. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y nuevamente el mismo fenómeno de Esmirna. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás
a los que se dicen ser judíos, como tú, Filadelfia, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies por mentirosos, porque se llaman judíos y no son. La pregunta es, ¿quiénes son los verdaderos judíos? ¿Quiénes? Filadelfia. ¿De dónde aparece este concepto de llamarle a la iglesia cristiana judíos? Bien, Pablo es el que enseña en Romanos. Abramos pues. Y por lo tanto, que esto nos vaya ayudando a ver que no se trata que en el tiempo del fin tendremos dos pueblos de Dios. Es uno solo. La iglesia cristiana de origen gentil, o mayormente compuesta por gentiles, a los cuales se van sumando judíos, claro que sí, ganados por el Evangelio. Como diría el texto de Romanos también, el olivo silvestre y el olivo natural. Y allí, descajados, el silvestre se injerta en el natural. Por lo tanto, el consejo de Pablo es, no te ensoberbezcas, no te pongas soberbio. Tú fuiste injertado. Esos conceptos son preciosos. Pero lo que importa es ver que el Señor a su iglesia cristiana de origen gentil le llama judía. Vamos a repasar otra vez el concepto claro hasta que se nos fije de Apocalipsis capítulo 2:9 y 3:9. Pero antes miremos Romanos. Así, a ver si nos queda claro. En el capítulo 2, versículo 25 en adelante. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si tú guardas la ley, si tú eres judío. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión, judío, viene a ser incircuncisión por violador de la ley. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como si fuera circuncisión y como que fuera un judío, aunque sea gentil. Por ahí viene el razonamiento del apóstol Pablo. Y el que físicamente es incircunciso, es decir, es gentil, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, judío, que con la letra de la ley y con la circuncisión hecha en tu cuerpo, eres transgresor de la ley. Y ahí tenemos entonces claramente del apóstol. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Un judío moderno se asombraría de leer semejante texto y de que se niegue la verdad de la esencia, de la razón de ser del judaísmo. Esto es la circuncisión y la obediencia a las leyes de Moisés. Y que Pablo niegue esta posibilidad sería asombroso. Pero bien Pablo lo enseña. Entre tanto el judío sea violador de la ley, no sirve de nada todo aquello de lo cual se enorgullece, como es la circuncisión. Miremos cómo avanza más el texto. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Todavía un poquito más. Ahí está, 29. Sino que es judío el que lo es en el interior. Ese es el verdadero judío. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, no en la carne. Es la del alma, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Comparemos este texto con Jeremías capítulo 4, versículo 4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Notemos, en Jeremías se nos dice que la circuncisión que vale a la vista de Dios es el prepucio del corazón, no el prepucio carnal. Allí la piel que cubre la parte del cuerpo masculino. O miremoslo a la luz de Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Ya los textos hablaban de cuál era el plan de Dios con respecto a la circuncisión. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esa es la circuncisión que vale, que el gentil, cuando cumple la ley, Pablo dice, esa es la circuncisión que Dios reconoce.
Ahora bien, a la luz de este texto, en que Dios circuncida el alma, el corazón, Deuteronomio 36 que leíamos y Jeremías 4:4. Ahora vamos otra vez a Apocalipsis 2:9. Cómo el Señor se ofende contra los mentirosos que vienen de la sinagoga de Satanás y se llaman judíos, y Dios los vomita, no los quiere, porque el verdadero judío es su iglesia. Por lo tanto, la iglesia es judía. No hay dos pueblos, hay uno solo, que es la iglesia de origen gentil, a la cual se le llama judía. Un solo pueblo. Bien, miremos otra vez el texto de Apocalipsis 2:9. Palabra dicha a Esmirna, a una iglesia cristiana: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, sino son obras de Satanás, proceden del enemigo. Y aunque se llamen, no lo son, porque los verdaderos son aquellos que Pablo dijo, aquellos que, no siendo circuncidados en la carne, pero obedecen el mandamiento de Dios, esa obediencia le es tomada como circuncisión. ¿Captamos? ¿Necesitamos leerlo otra vez? ¿Por qué no? El apóstol Pablo enseña una verdad absolutamente nueva, sorprendente, lo que llamaríamos una especie de neojudaísmo. Si Jesús en sus días se enfrentó con los judíos ortodoxos con respecto a la guarda del sábado, Pablo se encontró con los judaizantes con respecto al tema de la circuncisión. Pero aquí que Pablo promueve ahora un nuevo judaísmo, el que yo llamaría un neojudaísmo. ¿Y cuál es? Es el judaísmo del alma, la circuncisión del corazón. Leemos otra vez entonces Romanos capítulo 2, versículos 28 primeramente y luego el 29. No es judío el que lo es exteriormente, le niega al judío su gloria, que es la circuncisión carnal, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente con la operación allí en el cuerpo del varón. No sirve a la vista de Dios, y luego aclara por qué. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y si el judío carnal, circuncidado exteriormente, cumple el mandamiento, es doblemente judío. Judío de carne y judío del alma. Pero el gentil que no está circuncidado, esa incircuncisión es tomada como circuncisión, como miramos todavía en los versículos previos. Vamos a ver todavía versículo, leíamos desde el 25, vamos a repasarlo nuevamente. En verdad, la circuncisión aprovecha al judío carnal si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión carnal es inmunda, no sirve. Versículo 26. Si el incircunciso, notemos, el incircunciso, el gentil que no se operó, guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión espiritual. Ahí quedó claro. Ese es el judío ahora, circuncidado espiritualmente, aunque carnalmente esté incircunciso. ¿Se entiende? Pareciera un juego de palabras, y sin embargo, tan profunda la enseñanza que nos muestra que para Dios no hay acepción de personas. Los judíos tuvieron su buen momento, lo dice Romanos capítulo 3:1. ¿Qué ventaja tiene el judío? Tiene ventaja, claro que sí. A ver, capítulo 3 de Romanos, versículos 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿En qué llevan la delantera? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Solamente a ellos, a los judíos circuncidados, les llegó la Biblia. Y efectivamente, los profetas, cada vez que ellos pronunciaban sus sentencias, se quedaba por escrito. Pensemos en Jeremías, Isaías, los grandes profetas. Aún las revelaciones de Moisés se las dio a un pueblo que había hecho un pacto con Dios para ser descendientes de Abraham. Y ese pacto consistía en circuncidarse. Así que eran un pueblo de circuncisión. Pero se confiaron en la operación de la carne e hicieron de la ley lo que ellos querían. Y Dios les tomó esa circuncisión carnal como inmunda. No los quería. Hasta que aparece el nuevo pueblo de Dios. Y si obedecen el mandamiento, Dios los llama, ¿cómo los llama? Judíos. Su amado pueblo, judío. Amigos, queremos decir algunas cosas, y es, en primer lugar, la profunda discriminación
que existen muchos cristianos contra la palabra judío. Se enseña que el judaísmo quedó perimido, quedó atrás, quedó ya obsoleto en el tiempo. Y que quienes traigan judaísmo son judaizantes. Y si traen judaísmo es porque seguramente promueven algún asunto de la ley, como es el consumo de alimentos basado en Levítico 11, o la promoción de la obediencia del cuarto mandamiento, el sábado como día de descanso. En otras palabras, cuando se traen las leyes del Antiguo Testamento a luz, inmediatamente la reacción de la gente es: este es un pro-judío, un judaizante, que trae el judaísmo encubierto a una iglesia cristiana que ya terminó con el judaísmo. La pregunta es así? ¿Está correcto eso? En absoluto. A la luz de estos textos que estamos leyendo, especialmente del apóstol Pablo, que hace un énfasis señalado en lo que es un verdadero judío. Judío a mucha honra, una palabra bella, al punto que en Apocalipsis 2:9 y 3:9 Dios claramente muestra que es una blasfemia a la vista de Dios que el enemigo quiera penetrar en la iglesia llamándose cristiano. Dios usa la palabra judío, y yo los voy a quitar para que vengan y se postren ante tus pies. Eso lo dice en el mensaje. Ahí lo tenemos, los dos textos comparados. Reparemos en el primero, dado a Filadelfia: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Increíble que estos falsos judíos, porque los verdaderos judíos es la iglesia de Filadelfia, a la cual va el mensaje, y que se postren a los pies es en señal de adoración. Un pensamiento solemne que Dios hará que esos falsos cristianos, Dios les dice falsos judíos, vengan y te reconozcan que yo te he amado. Bien, amigos, al mirar estos textos, ahora deberían entenderse de otra manera las lecturas del Nuevo Testamento cuando se refieren a los judíos. Un ejemplo, vamos a ver Santiago capítulo 1, versículos 1 en adelante, y también 2:1. Santiago capítulo 2, versículos 1 en adelante y luego 2:1. Bien, dice allí: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. La pregunta es: ¿las 12 tribus son las 12 tribus del Israel carnal? Porque así fueron conocidas siempre. No, porque las 12 tribus no aceptan al Cristo. El antiguo Israel y las antiguas tribus no habrían aceptado, de hecho ya desaparecieron. Acordémonos que con la invasión de los asirios, aquellas tribus del norte, de las 12 tribus quedaron divididas entre 10 y 2. 2 conformaban el reino del sur, Judá y Benjamín, y las otras 10 el reino del norte. Y entonces esas 10 tribus del norte fueron destruidas. Esto nos lo va a contar el segundo libro de Reyes, capítulo 17, con la invasión de los asirios, y repoblado con lo que llamaríamos después samaritanos, que era una mezcla de naciones idólatras, y van conformando ahora la nueva geografía de Samaria, el reino del norte. Bien, esas 12 tribus allí, ahí tenemos el mapa, Judá e Israel, reino del norte 10 tribus, reino del sur 2 tribus, la división en colores, el reino de Israel en azul hacia arriba, el reino de Judá hacia abajo. Notamos allí los nombres principales: Jerusalén, Hebrón, Berseba aparece abajo. Arriba, el reino de Israel, tenemos en el centro Samaria, Betel va a quedar hacia el sur y Dan queda hacia el norte. ¿Sí? Era la distribución del reino de Israel, las 10 tribus. Esas tribus, incluidas las de abajo, jamás aceptaron al Cristo. ¿Y cómo entonces Santiago en el capítulo 1 manda saludos en el nombre de Jesús a las 12 tribus? ¿Quiénes son esas 12 tribus? Ahí tenemos el texto, otra vez: siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus. Es el pueblo de Dios. Es la iglesia cristiana a la cual se le llama ahora 12 tribus. ¿Por qué? Porque todas las promesas dadas a los israelitas ahora pasan a la iglesia. Y al pasar, ya Jesús lo dijo claramente en Mateo 21:43, texto que leemos ahora. Este concepto es muy importante que los hermanos evangélicos lo entiendan, porque han creado una confusión hasta el día de hoy,
por lo cual entienden que en Israel carnal se operaría supuestamente la aparición del anticristo, y allí una mezcla que se hace con el cumplimiento de la 70ª semana de Daniel capítulo 9, que allí en Israel, en la 70ª semana, en la construcción del nuevo templo, aparecería el Cristo, el Mesías, a la mitad de la semana, etcétera, etcétera. Y entonces, creyendo que allí en el Israel carnal, no, es totalmente desatinado suponer primeramente que haya dos pueblos de Dios. Miremos entonces el texto aún de Santiago capítulo 2:1, donde claramente ahora el apóstol Santiago habla de Cristo a las 12 tribus. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Notamos, Santiago exalta al Cristo, es natural, es siervo de Cristo, pero lo hace ante las 12 tribus de Israel. Vamos a ver otro texto en Gálatas, capítulo 6. El nombre que el apóstol Pablo le va a dar a la iglesia. Versículos 15 y 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y ahora sí, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? ¿Las 12 tribus? ¿El Israel carnal? No, es la iglesia a la cual se le va a llamar el Israel de Dios. Miremos en el discurso que el apóstol Pedro dio en Pentecostés. Poco después de Pentecostés, en Hechos, abrimos en el capítulo 3. Capítulo 2, versículo 39, 2:39. Este es el texto que vamos a remachar también. Porque para vosotros, los oyentes, los que están aceptando el mensaje de Pedro durante el tiempo de Pentecostés, es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuál promesa? Todas las promesas del Antiguo Testamento. Todo el pacto, toda la gloria del Antiguo Testamento pasa ahora al Israel espiritual, que es la iglesia. Lo dice también así, miremos, Romanos capítulo 9, los primeros versículos. ¿Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahora notemos, todo lo que vamos a leer acá les pertenecía a los judíos, pero por orden de Dios, por orden de Jesús, más propiamente, en Mateo 21:43, el reino de Dios es quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Esto que tenemos acá, ese es el reino de Dios. Parientes en la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, todo les pertenece, todo les fue quitado. Pero todo ello es Israel, todo es judío, todo ello representa las 12 tribus, pero ahora dadas, impuestas a la iglesia de los gentiles. Leemos todavía más, un poquito más en el texto. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y aún leeremos más esta porción. Aquí es la gran conjunción de los judíos con los cristianos para formar un pueblo. ¿Pero de qué manera? Miremos cómo se va a producir. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, en la promesa, te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, circuncidados, son hijos de Dios,
sino los que son hijos según la promesa, ellos son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, Esaú servirá a Jacob. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? No, de ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura, y aquí entonces Pablo introduce un nuevo ejemplo, pone a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, Él tiene misericordia, y al que quiere endurecer, Él endurece. Pero tú me dirás: ¿por qué pues Él acusa, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si Él quiere endurecer, lo hace, y ¿cómo uno puede escapar a esos designios? Pero antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Vasos de ira, vasos de misericordia. Ahora vamos a mirar de qué se trata. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y ahí entonces vamos entendiendo que vasos de ira son los judíos, vasos de misericordia los gentiles. Y la relación que tienen entonces estos dos pueblos que van a formar una iglesia, no dos pueblos de Dios para el tiempo del fin. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente, refiriéndose a los gentiles. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Así que no alcanza con ser judío carnal, porque llega a ser como Sodoma y Gomorra, a menos que Dios deje descendencia o remanente. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Cristo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y entonces introduce un nuevo tema, y este es el último texto de esta porción. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración es a Dios por Israel es para salvación. Y el Señor, al tener un solo pueblo, que es el pueblo que Él designó, y que las promesas, el culto, el pacto, la gloria, son quitados de los judíos y dado a gente que produzca los frutos de Él. Y que en el Apocalipsis ahora son llamados el Israel de Dios, los judíos, las 12 tribus de Israel, para que hagan la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿y qué papel le va a tocar a los judíos en el tiempo del fin? Aparece profetizado. Voy a invitar a que abramos en el libro de Romanos, capítulo 11,
versículo 25. ¿Hay parte para el Israel moderno? Hay parte, claro que sí. Hay una profecía que habla de que el Israel carnal podría entrar. Pero vamos a leer la profecía primero. Romanos capítulo 11, desde el versículo 25 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Allí obviamente está hablando del Israel carnal, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Notemos esta profecía. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué nos quiere decir esto? Hay una gran esperanza para el mundo judío y creemos que se va a producir dentro de poco tiempo. Cuando la luz del Cristo todavía está siendo objetada, mal entendida. No obstante, hay frutos que se están observando. Tal vez podremos mirar libremente en YouTube. Hay algunos videos bonitos. Hay uno de ellos donde hay un joven judío haciendo reportajes y la cámara va filmando. Y anda por las calles de Jerusalén entrevistando a sus compatriotas. Y allí les pregunta: ¿ustedes saben algo del Mesías? Sí, está en tal parte. ¿Y cuál era la obra del Mesías? Tal y tal otra. En fin, haciéndoles preguntas que para el judío promedio algunas son conocidas. Cuando luego les pregunta el joven cristiano: ¿y ustedes saben que el Mesías ya vino? Oh, no lo sabía. Sí, vino y tal como ¿qué decía la profecía? Que lo iban a colgar. Lo colgaron. ¿De veras? ¿Y dónde? Y así. El joven, muy bonito, inteligente, va presentando, basado en las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y el cumplimiento en los hechos según el Nuevo Testamento, aunque él no revela el nombre todavía, pero que toda la profecía mesiánica se cumple y están los textos que lo van probando. ¿Pero y quién es ese hombre entonces? Y allí el joven valientemente menciona: Jesús de Nazaret. Oh, pero a mí me hablaron mal de esa persona. Es el líder de los cristianos. Pero usted ve, así está la profecía. Y mucha gente es ganada y otros no. Un testimonio bonito, precioso, de quienes trabajan por los judíos. La profecía ya lo decía, que luego que llegue la plenitud a los gentiles, vendrá una conversión masiva. No sabemos. Vamos a leerlo otra vez. Romanos capítulo 11, versículo 25 en adelante. Y debiéramos orar para que se cumpla esta profecía y contar con amigos judíos convertidos. Ellos, no se suele usar la palabra convertir, el judío se siente ya parte del reino de Dios. Más bien la palabra adecuada que se utiliza es plenos. El judío llega a su plenitud cuando escucha del Cristo, lo abraza, más que conversión. Veremos pues entonces Romanos 11, 25 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta es la labor que tenemos que hacer nosotros en la evangelización, que la gente conozca, muchos pueblos, del advenimiento del Cristo. Esto está pasando mayormente en zonas islámicas, donde hay testimonios que cuentan de cómo, siendo maltratados por estos terroristas islámicos, Nigeria es otro país islámico también. No obstante, ellos o tienen sueños o ven visiones de alguien vestido de blanco y que lo caracteriza unos huecos en las manos, que se acerca y les da consuelo. Y esto es ahí cuando descubren la figura del Cristo. Dios sabe cómo actuar con esta gente. Pero acá el versículo nos dice que cuando haya llegado la plenitud de la predicación al mundo gentil, allí le toca el turno a los judíos. Miremos el texto a continuación. Leemos la última parte del 25. Ahí está. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador,
que apartará de Jacob la impiedad. Qué importante es reconocer este hecho, y especialmente allí en el capítulo que se nos va a hablar de la soberbia. Tú no mantienes el árbol, tú eres un injerto como gentil, por lo tanto, mantente humilde, porque siendo injertado, tú no le das vida, la vida te la da el árbol. Así también las promesas del Antiguo Testamento. De hecho, amigos, si tenemos la palabra de Dios está basada en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, y entonces el Nuevo Testamento corrobora las profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, como creyentes cristianos, deberíamos fundamentarnos en el Antiguo Testamento. Allí están las promesas, el pacto, la ley de Dios. Ley de Dios que luego reaparece en su pueblo gentil, pero ahora se le llama Israel, 12 tribus. Y los mandamientos que aquí se exigían en la ley de Cristo son exigidos mucho más profundamente, como se observa en Mateo capítulo 5. Entonces, estos conceptos se tornan muy importantes de que el nuevo pueblo ahora, que sale para servir a Dios, los gentiles, Dios les pone claramente su título. Este es el Israel de Dios. Acá están las 12 tribus. Aquí están los judíos verdaderos que predican la palabra de Dios. Y si es así, ¿por qué nos avergonzamos? Notamos que era importante considerar este tema de ver claramente la postura de Dios con respecto a su pueblo, al cual le llama judíos, 12 tribus, le llama Israel. Miremos todavía unos poquitos textos más, y es la celebración del nuevo pacto. Ya estaba profetizado en Jeremías capítulo 31, pero veamos ahora su cumplimiento en Hebreos capítulo 8, miremos allí. Versículo 8 en adelante, leemos de Hebreos 8. Porque reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amigos, aquí se nos muestra que el Señor hace un pacto solemne con un pueblo que, aunque no pudo hacerlo con los judíos que hubiera querido, pero el corazón de piedra que esa gente tenía, al punto de llegar al homicidio o magnicidio contra Cristo. Ahora el Señor toma un pueblo, las gentes, Mateo 21:43, y con ellos celebra el pacto al cual Dios le va a llamar mi pueblo, Israel, las 12 tribus, para que cumplan las promesas de Dios. Y toda la gloria del Antiguo Testamento se las da a ellos. Y cuando la plenitud llegue, ahí tenemos el texto 21:43, la plenitud llegue a todo el planeta y los gentiles hayan predicado y haya llegado el mensaje, ahí entra en acción ya Israel en la parte final, según la profecía que hemos leído de Romanos 11, 25, 26. Amigos, hay esperanza. Lo que queremos decir es, tengamos amor al Señor y amor al pueblo judío también. Hemos recibido de ellos muchas bendiciones. El Antiguo Testamento, para empezar, los nombres, la gloria del pacto lo tenemos, pero también nuestro deber de predicar el mensaje, primeramente a los gentiles, hasta que llegada la plenitud se predique también a los judíos, que es voluntad del Señor, y llegue el poder de Dios a esa gente, y entonces tengamos un solo Israel, unidos ya para esperar la segunda venida del Señor. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga en esta misión que tenemos, en esta comprensión de que no hay dos pueblos de Dios, hay uno solo, al cual se le llama también Israel de Dios, 12 tribus judíos. Que Dios nos bendiga, que nos alcance su compañía hasta la siguiente emisión. Gracias. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra, y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos.
El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrado a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.